Hola, bienvenidos a una emisión más de Derecho a Disentir, espacio dedicado a las opiniones de jóvenes universitarios de diferentes disciplinas y escuelas que pondrán sobre la mesa los temas que más le interesan a la sociedad. Hoy nos acompañan Jonathan Landeros Nájera, de Derecho, de la Escuela de Derecho Ponciano Arriaga, Lisset González, de Relaciones Internacionales de la UNAM, Enrique Memije, de Psicología de La Salle, Gustavo Linares, de Medicina del IPN, Samantha Rodríguez, de Derecho de la UNAM, y Cristian Vera, de Derecho de la UNAM. Yo soy Regina Sánchez Azo. Comenzamos. Esta vez platicaremos sobre una pareja que decidió tener un hijo a través de un tratamiento de inseminación artificial, con el semen de un donador anónimo. El bebé nació y tiempo después el señor pidió el divorcio. Al respecto, la mujer demandó el desconocimiento de paternidad de su exesposo, argumentando que no era el padre biológico del menor. Tras múltiples resoluciones judiciales que negaron desconocer la paternidad del exesposo con el menor, la madre interpuso un recurso de revisión que llevó el caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Suprema Corte resolvió que cuando dentro del matrimonio se consiente una técnica de reproducción asistida, uno de los factores fundamentales para determinar la filiación de los niños nacidos a través de dicha técnica es la voluntad de los padres y no la verdad biológica. En ese sentido, ya que ambos consintieron la procreación y nacimiento del hijo durante su matrimonio, el niño concebido por técnica de reproducción asistida se determinó que es hijo legítimo de las dos personas. Pues bueno, bienvenidos a los 6. Qué bueno que están aquí en Derecho a Disentir. Cristian, platícanos, ¿cuáles son tus primeras ideas sobre esta sentencia de la Corte? Bueno, muchas gracias por la invitación y un saludo cordial a todos. Gracias. Yo creo que es muy importante esta sentencia porque con los nuevos métodos de reproducción asistida, pues prácticamente hay muchas lagunas en la ley, y en específico en México, ¿no? Un país donde no tiene una legislación única, uniforme, general, para toda la República y en este sentido en todas las entidades federativas, ¿no? Existen lagunas en algunos estados podrán regular las reproducciones asistidas, pero aún falta que se generalice esta regulación. Y no solo va en este sentido de la reproducción asistida, sino se tiene que homologar procesos y procedimientos en materia familiar, etcétera, etcétera, ¿no? Para tener una justicia más completa, integral y rápida, un rápido acceso a la justicia. Pero bueno, me parece, yo creo que un antecedente inmediato para entender esta sentencia sería la palabra filiación. Yo creo que la filiación etimológicamente se refiere a hijo, eso significa, ¿no? En este sentido, uno de los elementos principales va a ser el hijo. La Real Academia de la Lengua Española define la filiación como esta relación que se da entre un hijo y el padre o la madre, ¿no? En este sentido, bueno, a partir de esto, podremos decir que la filiación podría darse únicamente y exclusivamente en procesos de reproducción normal. Sin embargo, la misma sociedad, las mismas técnicas avanzadas de medicina, de biología, de química, han hecho posible que no solamente a través de esta reproducción de tener coito entre una pareja, concubinos, llámese matrimonio, etcétera, etcétera, se pueda dar, ¿no? Sino a través de la inseminación artificial, de incluso un tema también muy controvertido, la maternidad subrogada, ¿no? En este caso, pues el tema principal es la reproducción asistida en la inseminación artificial respecto de un tercero, es decir, que esta célula germinal no proviene en específico del hombre, ¿no? Sino viene de una persona ajena a la relación. Me parece muy difícil, muy espinoso este camino, porque los ministros tomaron una decisión en determinar en donde la voluntad de las partes constituía o es jerárquicamente superior a la misma procreación, ¿no? Es decir, si nosotros consentimos en que
un tercero dona una célula germinal para que nosotros podamos tener un hijo, llámese porque era infértil o simplemente por la voluntad, ¿no? No hay necesidad de ser infértiles para recurrir a estos medios, ¿no? Entonces, pues determinó y lo determinó en un sentido de que existen normas a lo largo de cada entidad federativa donde ya lo establecen, donde la voluntad pues va a predominar, ¿no? Pero también hizo un estudio de fondo acerca del derecho convencional o acerca de las convenciones que hay en todo el mundo, ¿no? Incluso tomó un precedente de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y esto es muy importante porque robustece el poder determinar y el poder determinar objetivamente su resolución, ¿no? Y bueno, este sería mi primer acercamiento. Gracias. Y tomando en cuenta lo que dices de los tratados internacionales y a nivel convencional, Lisette, tú como internacionalista, ¿cómo viste esta sentencia y para ti qué es lo más valioso? Pues me parece que la Corte sí se apoyó bastante en este tipo de instrumentos jurídicos que plantea tanto la ONU como la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Y en ese sentido tomó en cuenta, por ejemplo, un precepto fundamental, que es el de el interés superior de la niñez, el interés superior del niño. En ese sentido, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos habla de que es fundamental tomar en cuenta este derecho de los niños para que el Estado sea el que otorgue las políticas públicas para crear en bien de los niños. Entonces, en ese sentido, la Corte falló a favor del padre justo por esto, porque a través de la parte del interés superior del niño, los vínculos filiales o los vínculos familiares, como lo comenta el compañero, se dan a respetar y no necesariamente tiene que ser biológicamente un padre. Y habla también esta sentencia de la parte de la voluntad de procrear. Entonces, si tenemos esta parte donde hay un consentimiento de la pareja a que se utilicen estas técnicas de reproducción asistida, entonces es viable que el padre sea, la paternidad de manera judicial, por así decirlo. De acuerdo. Pero aquí estamos hablando, tal vez si nos estamos precipitando un poco en la discusión, sin antes tomar la palabra del experto en la materia, Miguel, como médico, y que al final pues conoces qué es la reproducción asistida y los tipos que hay. ¿Nos podrías compartir un poco más de eso? Y tal vez incluso, bueno, no sé, tú nos puedes decir si estás de acuerdo o no con que la voluntad va antes de la parte biológica, como es en este caso. Bueno, esta técnica de reproducción asistida, primero que nada hay que ver en qué caso se utiliza. En la esterilidad. Se dice esterilidad cuando una pareja, después de un año de llevar relaciones sexuales sin algún método anticonceptivo, no puede tener un embarazo o este no llega a término. Es ahí cuando, como médicos, se hace el diagnóstico, se evalúa, y si no se puede tratar la causa subyacente de esta esterilidad, ya se puede tomar apoyo de la reproducción asistida. La reproducción asistida pues, son las técnicas médicas que se utilizan para llevar a cabo la fecundación cuando no es posible. Las técnicas que existen van desde lo más sencillo, que es la programación del coito, hasta lo más complejo, como es la fecundación in vitro o la inseminación artificial. En este caso, pues yo estoy de acuerdo que a la resolución que llegó la Corte, porque es una decisión de ambos. Este proceso de buscar la reproducción asistida se toma en pareja y por lo tanto es correcto a lo que se llegó. De acuerdo, Miguel. Y Samantha, tú tomando en cuenta un poco lo que ya están diciendo tus compañeros, ¿qué opinas de la sentencia? Sobre la sentencia de la Corte hay dos puntos que me interesaron mucho. Nos da un parteaguas entre la diferencia entre relación biológica y relación filial, y también nos da la diferencia lo que es un desarrollo de la personalidad del menor.
porque tomando en cuenta los tratados y las sentencias de la Corte Interamericana, nos empieza a dar estos elementos que también hay que tomar en cuenta del menor sobre su historia y la voluntad del menor para conocer su historia, si quiere conocer quién fue su padre, conocer por qué nació de esa manera. Y es también como ya dar esta apertura que los niños también pueden y tienen que saber de dónde vienen para poder desarrollarse en esta sociedad que médicamente vamos evolucionando tan rápido que a veces ni siquiera nosotros sabemos qué es la inseminación artificial y que existen diferentes tipos de inseminación artificial. Y en este caso fue, si no me equivoco, heteróloga. Entonces, creo que para mí es como un cambio de visión, de una visión más médica, una visión más de evolución, más de técnica, a una visión de hay que quedarnos escondidos y no hay que decir al mundo que existe este tipo de métodos para apoyar a las parejas que quieren tener hijos. De acuerdo. Jonathan. Con respecto a la sentencia, ya me gustaría como retomar los argumentos en este caso de la madre, que ella tiende a sostener en el punto de mi hijo merece conocer su historia, de dónde viene, porque en el fondo quiere plantear una posverdad en la que él está viviendo, supuestamente la madre. Cosa que no es cierto, porque pareciera ser toda una convicción personal y egoísta lo que tiene. No atiende, como mencionaba la compañera, al interés superior del menor, a contemplar las circunstancias en las que él se ha desarrollado, cómo ha crecido y que el hombre, a final de cuentas, es historia, lo decía Hegel, ella quiere atender a ese punto. Ignora todos esos aspectos sin contemplar lo que podría afectar en el campo social del niño, en su relación. Me parece correcta la determinación de la Corte porque al final de cuentas ya empieza a manifestar esa evolución social sobre de cómo vamos a entender la familia, cómo vamos a entender la relación filial, porque al final de cuentas, la relación filial, etimológicamente, como decía el compañero, es una relación de hijo y de raíz, el origen, ¿dónde está? Aquí atiende que ese origen no está determinado a consecuencias biológicas, como podría, en este caso la mamá lo argumentaba, ¿no? Que la verdadera historia depende de quién es su padre biológico. El conocerse a sí mismo va a depender de saberlo, cosa que no es, realmente carece todavía de valor ese argumento cuando se contemplan todas las circunstancias que se podrían estar afectando. Ok, qué interesante. Enrique, ¿estás de acuerdo con lo que acaba de decir Jonathan? Sí, estoy totalmente de acuerdo porque, vaya, en términos muy burdos, no se trata de quién pone las semillitas, sino de quién le da el significado, quién la va a criar, quién la cultiva, quién le da un nombre, quién la protege. Es este punto de decir, ¿qué es un padre, no? Un padre es, en potencia, alguien que puede criar, alguien que puede dar un hijo, y no solamente de la manera biológica, sino que lo vas a formar dentro de una sociedad, dentro de una cultura, con un contexto. Ahora, en el sentido de que le vamos a decir al niño de que, pues no vienes de tu papá, depende mucho, ¿no? Porque al final de cuentas, ¿cómo se entera el niño? Pues en algún momento los padres le debieron de haber dicho algo o insinuado algo que el niño se da cuenta y dice de, oye, mamá, ¿por qué dices eso? Y ahí es cuando las cosas se complican. Porque yo soy de la idea, si el niño está bien, el niño vive en felicidad con ustedes. ¿Por qué decirle algo que saben que no necesariamente debe ser un secreto, un tabú en la familia, pero ¿por qué decírselo? ¿Por qué se lo quieren decir? ¿Qué es lo que ustedes quieren hacer con el niño? Porque al final de cuentas, todos los niños, independientemente de cómo nazcan, porque puede ser por reproducción asistida, un embarazo normal, o al final de cuentas, una madre soltera que quiere tener un hijo, que también es posible, que tenemos que también evaluar eso, es fruto de un deseo. Todos los niños vienen de un deseo muy íntimo y este deseo se manifiesta en esta relación amorosa de hacer un hijo. Porque al final de ¿De cuentas, verdad es así? y de maneras muy inconscientes, sí. El deseo es muy simbólico. ¿Qué quiere decir? Cada quien tiene sus razones de que por qué quiere tener un hijo, qué es lo que quieren manifestar en este hijo. Pero ¿cuántas parejas no conocemos en México que realmente no desean tener un hijo y lo tienen, ¿no? O sea, entonces esta idea de la familia y de que ser padre y el tener este deseo, pues no sé, yo ahí estoy un poco en desacuerdo. Es que no es tanto un deseo amoroso. Hay un deseo narcisistas que pueden decir de que pues yo quiero tener un hijo para que sea como yo y eso ya no es amor. Hay una gran diferencia de por qué se tiene un hijo. Y pueden tener hijos a diestra y siniestra y vemos las
podemos ver en nuestras calles, podemos ver nuestros centros de asistencia llenos de niños que no son queridos. Y es aquí de, nos preparamos para ser padres, ¿en verdad queremos ser padres? Claro. Pues creo que pones sobre la mesa un punto muy importante. ¿Ustedes qué opinan? ¿Qué es ser padre? ¿No? O sea, ¿por qué el que puso el semen no es el padre y el que estuvo criando a este niño podría considerarse como el padre verdadero? ¿Tú qué opinas, Samantha? Bueno, antes de tomar ese punto, Sí. el punto de que, ¿por qué decirle a un niño si viene de una inseminación artificial o no? Pues yo creo que va a llegar un punto en su vida en el que es como, ¿por qué decirle a un niño que es adoptado? Bueno, pues a lo mejor un niño, si se lo dices de una manera adecuada, si se lo dices de una manera en la que él te pregunta, oye mamá, pues ¿de dónde vengo? Oye mamá, porque a lo mejor ¿por qué no me parezco tanto a mi papá? ¿O por qué no me parezco tanto a ti? ¿Por qué tengo estos rasgos? Y es como, es un derecho para saber su origen. O sea, es más como para, sabiendo su origen, vas a saber como, bueno, pues a lo mejor sí, mi papá es infértil, sí, mi mamá es infértil, alguien bondadosamente nos apoyó a que yo naciera, a que yo viniera en este mundo y pues aquí estoy y voy a hacer mi propia personalidad con base en eso, mi historia de vida con base en eso. Y retomando la idea de qué es un padre y por qué esta controversia entre estos dos términos de filial y biológico, jurídicamente hablando, lo biológico y lo filial va más allá. O sea, cuando una persona es un modelo a seguir para un niño, en el sentido de que lo ve como eso que le da cuidado, le da amor, lo protege y se siente bien, ya lo podemos considerar como un padre o como una madre. Pero si un padre biológico, que están unidos por un ADN, no da como esa figura de amor, cariño, pues no lo podemos considerar como una figura y un modelo a seguir porque estaría afectando al menor. Entonces, es por eso que esta sentencia es tan importante, porque vamos más allá. O sea, lo biológico queda muy corto comparado con esta figura social de lo que es un padre y una madre. Pues creo que estoy de acuerdo contigo en cómo sí la sentencia se despega de lo biológico para decirnos, pues somos seres sociales que vamos cambiando y las cosas no son tan estructuradas. Si quieren, ahorita que regresemos del corte, vamos platicando más al respecto. En un momento regresamos aquí a Derecho a Disentir. Ya estamos de vuelta en Derecho a Disentir. Estábamos platicando sobre qué es ser padre o madre, ¿no? Para ti, Jonathan, ¿qué es ser padre o madre? Yo creo que aquí debemos atender a que por lo general confundimos. Ser padre implica ser una figura de protección, una figura que sea capaz de atender a las necesidades de ese menor. El hecho que seas la persona que concibió a otro ser humano o que dio en este caso la semilla para generar otro ser humano, no significa que cumplas con todas esas características que involucraría ser un padre. La figura del padre en México siempre ha estado muy arraigada, no hay que olvidar a Pedro Páramo. Yo siento que en esta intención de todo lo que las circunstancias que orillaron a llegar hasta esta resolución, había ese sentimiento de reescribir de nuevo eso en nuestra historia, generar la imagen de la ausencia del padre, de yo soy hijo de Pedro Páramo. En este caso, yo creo que la figura del padre atiende a esa persona o ese ser sujeto que es una figura de protección y que cumple con las necesidades o cumple con todo, con cubrir todas las necesidades que requiere el menor. De acuerdo. Entonces, Un compromiso. Sí. Los demás, ¿qué opinan de esto? Es que es eso, es el nombre del padre el que le da la protección al hijo, es la protección visto en el sentido de la pertenencia. Yo vengo de ellos, yo soy la mejor representación de su amor que ellos se tienen y yo soy su hijo. A final de cuentas, aplica también para ser madre, vengo de mi madre, vengo de mi padre, soy ellos. Y ser padre es eso, aceptar que tu hijo es una parte tuya, pero es una parte de tu pareja. Y como tal, no solo es en los rasgos físicos, sino es como tú los criaste, en todos tus errores, en todos tus aciertos. Es la riqueza de ser un adulto que nadie te enseña a ser padre. Es ensayo y error.
Los abuelos podrán decir, es que tú debiste de haber hecho eso. Bueno, no. Yo lo hice de esta forma y mi hijo es así por eso. Y por eso yo lo quiero. De acuerdo. Bueno, Bueno, perdón. disculpa. Cristian. No, nada más para complementar. Yo creo que, y como ya se ha dicho en el derecho familiar, los conceptos, más allá de ser jurídicos, tienen una tremenda transformación. Es decir, no podemos concebir la paternidad como en Roma, ¿no? O en la Edad Media, o la familia como en la antigua Grecia, ¿no? Es decir, la familia ha cambiado, el mismo significado de familia es muy diverso, ¿no? Ahora, el término filiación ahora ya no puede considerarse solamente como la procreación entre dos personas, ¿no? Que unan sus dos ADNs, sino que podría entrar un ADN ajeno, ¿no?, a esa relación y poder inseminar, ¿no?, y crear un hijo. Entonces creo que el término de filiación ha cambiado mucho y la legislación tiene que actualizarse. En este sentido, pues jamás podrá estar rezagada. Y es por eso que el motivo de la Suprema Corte tiene que resolver, porque la legislación no lo prevé todo, ¿no? Y se rezaga aún peor, entonces tiene que aplicar estos criterios y indirectamente decirle al legislador, oye, pues necesitamos una regulación específica en esto para que no ocurra nuevamente, ¿no? Y respecto de ser padre o madre, pues la verdad es que es muy difícil, ¿no? En este caso es muy sencillo, bueno, no tan sencillo, pero podría haber casos más complicados, ¿no? Pudo haber que el donador, haya querido conocer a su hijo, ¿no? En este caso no se presentó, pero ¿tiene derecho a conocerlo? ¿O el hijo tiene derecho a conocer a su padre biológico? Porque su padre jurídico es muy distinto, ¿no? Entonces creo que es muy importante estos temas de derechos fundamentales, derecho de la niñez, porque aquí hay dos derechos muy sustanciales. El derecho de las parejas o de los cónyuges, de los matrimonios, en tener el derecho a procrear, ¿no? Incluso ya está establecido en varios convenios, en la misma legislación, en diversos códigos, en donde es un derecho humano acudir a estas técnicas de reproducción asistida, ¿no? Ahora, es un derecho humano conocer tu filiación. Entonces, en este sentido no lo resolvió la Corte, solo se limitó a decir, ¿sabes qué? No es materia de la litis. La materia de la litis es determinar si se conserva la filiación del padre, ¿no? En este sentido, se deslinda totalmente de decir, tiene derecho el menor a conocer su verdadero padre biológico, ¿no? Verdadero padre. Así. No, el verdadero. El verdadero. Y es muy, muy difícil, ¿no? Tampoco está legislado. Si el niño puede acudir o no a conocer la información acerca de su padre. Bueno, en la academia existen teorías acerca de que las absolutas, de decir, no, el donador no puede, es confidencial su información, el hijo no puede conocer quién es el donador. Hay teorías donde dice, sí, tiene que conocerlo, ¿no? Y repercuten los efectos jurídicos, ¿no? Y hay teorías mixtas donde dicen, ok, tiene el derecho de conocer su información, pero no hay repercusiones jurídicas. Entonces, no podrá exigirle nunca alimentos, no podrá exigirle nunca estos derechos que derivan de la misma afiliación, ¿no? Ok. Sí, de hecho, justo uno de los preceptos en los que también se basó la Corte, aparte del de interés superior del niño, fue el del derecho o el de la dignidad, que va de la mano con que son varios preceptos también ahí mismo, para que se conozca la dignidad, que en sí no nada más es de los niños, sino es un derecho humano, que tenga derecho a una nacionalidad, que tenga derecho a un nombre, y que también tenga derecho a conocer su historia filial y biológica, porque en ese sentido también se va a ir creando la parte identitaria del niño. Entonces, sí, yo creo que es importante que un niño pueda conocer sus orígenes tanto biológicos como los orígenes de que partió, por ejemplo, de una sentencia judicial, de que un tribunal haya dicho que esta persona era su padre por el consentimiento de las técnicas de reproducción humana. Sin embargo, creo que esta parte sí es importante. Y también llegando a lo que se refería el compañero, que creo que más en la parte de por qué no todos los hijos son queridos,
Pero en esta parte específica, en donde las técnicas se van a utilizar, es porque ellos mismos sí tienen el deseo de ser padres, porque van a acudir a estas técnicas médicas que les ayuden a justamente a traer a un ser vivo al planeta. Y fíjate que eso también tiene que ver mucho con la construcción de la identidad, porque unos piensan que la identidad se forma cuando el niño nace y un poquito más de edad. Y no, la identidad del niño se va formando desde el vientre, desde todas estas ilusiones que los padres tienen, desde el momento ahorita de que queremos un hijo, pero sabemos que no podemos, vamos a buscar una forma alternativa. Ya se está dando una idea del niño, ya se están imaginando en sus fantasías, en todos estos movimientos del inconsciente por todo el sistema psíquico, de que algo quieren y pues a él le están poniendo sus deseos, le están diciendo de que mi hijo va a hacer esto y a partir de ahí ya viene el bebé y viene el nombre y va partiendo. El niño se va formando con los padres y con su historia. Así que es algo muy difícil porque lo estamos retomando. Tiene derecho a conocer a su padre biológico, quien depositó, que tiene la carga del ADN. En sí podría buscarlo. Nadie se lo impide. Ahora, ¿por qué lo quiere buscar? También el padre quiere conocer al niño. ¿Por qué lo quiere conocer? No es como algo tan sencillo decir de tengo derecho. Entonces, ¿crees que el Estado no debería de intervenir entre sí? No, sí debería de la intervenir. parte biológica. Sí debería de intervenir, debería de regularlo. ¿Por qué? Porque ¿qué sucede si que el padre biológico dice, pues es mi hijo porque tiene mi ADN? Vamos a decir yo también quiero compartir tiempo con él. No quitarlo, quiero verlo. También se puede. Pero, bueno, yo digo que se puede, ¿no? Pero con ciertas medidas, porque al final de cuentas hay que reconocer que pues el padre, la figura del padre es otra, no fue él. Y él sabía cuando donó su esperma. Al final de cuentas, porque al final ese esperma no es un bebé. Ese esperma es la mitad de algo que se hizo uno con otras personas. Jonathan. Quiero tocar dos puntos que me parecieron interesantes. Uno, lo que habla el compañero al momento de referirse todavía, padre biológico, ¿es padre? ¿Es un padre? ¿Realmente lo podremos considerar como un padre? Es más, ¿esa persona quisiera que se le hiciera esa carga de hecho? Yo creo que no. Ya hablamos de nuevo que es un padre, es simplemente el progenitor. Ahora, a mí me pareciera que tú estás determinando el ser antes de que exista como tal. Yo siento que en este caso el ser se va a ir determinando por todas las cuestiones que va viviendo, pues después de todo somos todo lo que vivimos, todo lo que conocemos y lo que experimentamos. El hecho de que si el niño o no conoce ese origen va a determinar ese ser, pero no antes. Siento yo que no antes se determina esa identidad. Todo eso es después como vaya avanzando el transcurso de la historia de ese hombre. En este caso puede ser la situación de que nunca se entere y no forme parte de algo importante, un parteaguas en su estructura, en su identidad, en su ser. En todo sentido, cuando tú le proporcionas eso, lo transformas y ahí es cuando aparece otro punto de vista. ¿Qué interés o qué propósito tendría el hecho de conocer al progenitor, biológico como tal, al que dio el material genético? Pues simplemente yo creo que también podría ser por este sentido de por qué soy como soy en mis características, con temor a equivocarme, porque puede que diga un concepto erróneo, mis características fenotípicas y cómo por qué se expresan de esta forma, por qué yo estoy así. Tal vez sería para ese autodescubrimiento o simplemente conocer el por qué soy así de las cosas. Pero hablar de que el ser se determina antes de existir, no. Eso depende del transcurso de la vida. Yo jamás dije que se determinaba. Dije que se empieza a construir desde las fantasías de los padres. Obviamente, cuando va creciendo el niño, va viviendo un montón de experiencias que va formando un carácter y además que va viviendo una historia de vida totalmente diferente a la que pudo haber vivido con otra persona. Cada determinación es cada cuestión que se le va anexando antes de su existencia son determinaciones pequeñas. El hecho de no fue querido, fue a través de una inseminación artificial, ya está, a mí me parece, que ya lo estás determinando, predisponiendo a una esencia que aún no existe. Esa esencia se va a generar de acuerdo a las circunstancias como el individuo perciba su ambiente. Y esa es mi opinión, ¿verdad?
Incluso atiendo un poquito a esto de que estoy siendo un poquito existencialista, no va a haber nada antes de que no lo determine el sujeto por sí mismo. Eso es lo que yo creo. El punto acá era atender de que la figura del padre, yo creo que sí es un poquito erróneo decirle padre a quien dio nada más el material genético. No es. El padre ya, como hace rato, lleva unas características específicas para poderlo determinar como un padre. Gracias, Gustavo. Aquí un concepto importante. Creo yo que estas parejas que están buscando la reproducción asistida, pues ya van más allá de hasta el punto de querer formar un vínculo biológico, porque podrían bien adoptar o por otro medio. Pero es tanto el deseo que tienen por tener un hijo, aunque sea con un vínculo biológico, que pagan cantidades que son mínimas hasta excesivas por estos tratamientos. Y por otro lado, esto del deseo del donador de conocer a su hijo no creo que sea posible, porque entonces se vería afectada la confidencialidad del paciente. Entonces no creo que una clínica permita que un donador sepa en qué se utilizó, ni tampoco que una madre vaya a permitir que le digan al donador que ella fue la que recibió el esperma. Bueno, yo creo que ahí es muy difícil, ¿no? Ahí estamos contraponiendo dos derechos, el derecho de la confidencialidad y el derecho del niño a conocer su padre, ¿no? ¿Qué supera más? ¿El interés superior del menor o la confidencialidad que tiene el donante? Y para ya no referirme como padre, ¿no? Sino como digámosle progenitor, ¿no? O no sé, como le quieran llamar a ustedes, ¿no? Pero, ¿cuál es más, cuál prevalece? Entonces, es muy difícil y la Corte no lo determinó, como ya lo mencioné. Se salió por la tangente, se salió por la fácil, al decir no es materia de la litis, será materia de la litis cuando lo proclame el hijo, ¿no? Cuando tenga la capacidad necesaria para decir pues, por sus propios medios, yo quiero conocer a mi padre, ¿no? Bueno, biológico. En este sentido, pues, va a ser muy interesante y ojalá se dé una reglamentación, una legislación antes de que se llegue a la Corte, ¿no? Porque es muy tedioso llegar a la Suprema Corte. Son procesos larguísimos, larguísimos. Y las personas que sufren, al final es la sociedad, ¿no? La que perece por saber la verdad biológica, ¿no? Sin embargo, cabe destacar el hecho de que cuando una persona se presenta a donar su esperma puede ser utilizado, sí, para este tipo de apoyo de reproducción, pero también la investigación. Se puede ser utilizado para muchísimas cosas. Por eso esa es la importancia del contrato de confidencialidad. Pero han habido muchísimos casos, y más en Estados Unidos, de que llegan niños a tocar la puerta al padre como, oye, pues resulta que soy tu hijo, y son demandas millonarias a las clínicas de, oye, o sea, quedamos en un trato, tú y yo no íbamos a decir, pues ahora tengo 20 hijos por todo Estados Unidos, por todo el país. Entonces imaginemos qué pasa aquí en México, que alguno de ustedes se entera que su papá, pues, no es su padre biológico, bueno, su papá no es su progenitor, y entonces están en esa búsqueda, y cuando llegan y ese hombre que dio su esperma les dice como, bueno, pues gracias por apoyarme, voy a demandar a la clínica, eres mi testigo, adelante, voy a ganar esta demanda y va a ser por millones de pesos, porque la confidencialidad y la confidencialidad médica es un tema, y más en México, que son demandas y son peleas y son cosas que dicen como, bueno, es muy cansado, pero pues también para los hijos como, oye, pues es que yo te quería conocer, no quería llegar a ese extremo de que me vas a utilizar como un medio. Y sobre si un bebé es determinado desde antes, médicamente, tengo entendido que cuando una madre está embarazada, empieza a sentir como los sentimientos del hijo. Por eso cuando están calmadas, pues el bebé está calmado, cuando están agitadas, pues el bebé se agita. Y es por eso que muchas veces el deseo y la tranquilidad de que vas a tener un bebé se va transmitiendo al niño. O sea, es por eso, es por eso también lo que estaba comentando, de que si los niños no son queridos, pues sí se ven, o sea, nacen en un ambiente donde pues la mamá a lo mejor ni siquiera los quiere amamantar, cuando es lo más importante. A lo mejor ese niño ya viene determinado desde el momento en el que está en el vientre, o sea, en el momento en el que siente los sentimientos y los latidos de la madre y empieza a formar ese vínculo maternal. ¿Me explicó? ¿Y cuando es adoptado? Cuando, por ejemplo, la madre que lo iba a ser su madre biológica no lo quiso, bueno, digamos, ya madre, no es madre, sino la persona biológica,
lo iba a tener y después lo dio adopción, ella no lo quería, esos sentimientos se traspasaron, después él fue adoptado el niño y vivió en una familia donde sí lo atendieron, le cubrieron todas sus necesidades, se reflejó en la esencia del ser un hombre carente de amor. No creo, en todo caso no se transmitió nada, puedes sentirlo, pero le transmitiste. Todo lo que va generando ese ser humano va a ser a partir de que ya es consciente de lo que está viviendo, de todo lo que le vayan educando, los principios que le vayan dando. En este caso yo te pongo el de la mujer que dio en adopción al hijo que no quería y que me imagino, bueno, un ejemplo en el hipotético que queramos poner, que en el punto cuando está embarazada, yo no lo quiero, yo no lo necesito, lo voy a dar, lo voy a dar, lo voy a dar, rechazo, rechazo, rechazo. Y cuando este niño es adoptado por una familia que sí le da todo ese campo de protección que necesita, toda la educación que requiere, todo lo que él para ser un ser humano que se desarrolle y se considere completo y sin deficiencias emocionales, ¿ahí qué? ¿Se determinó el ser después o antes? Es Claro, que esto, ¿de perdón. qué? Perdón, Jonathan, creo que acabas de poner algo sobre la mesa muy importante, esta parte de ¿y qué pasa cuando son adoptados? Y hay varios que ya vi que quieren intervenir y seguro, bueno, ahorita lo harán, pero primero tenemos que irnos a un corte y seguimos platicando, ¿no? Muchas gracias, estamos de vuelta en Derecho a Disentir. Ya estamos de vuelta aquí en Derecho a Disentir. Estábamos platicando sobre todas las consecuencias que puede haber en el feto, dentro del vientre de su madre, como una vez que nace, y cómo esto afecta a las personas, pues todo esto derivado de una inseminación artificial, ¿no? Para saber en dónde, si hay un vínculo o no y qué es lo que puede ocasionar en este producto. Enrique, ibas a empezar a decir algo. Sí, claro. Retomando las intervenciones pasadas, sí hay un psiquismo que se mueve con la madre cuando está embarazada y no necesariamente la madre puede querer el niño, no. Que me lleva al tema de qué pasa si el hijo es adoptado. Ahí intervienen las figuras parentales y maternales. Tomando en cuenta que una figura paterna y una figura materna no significa que tiene que ser un hombre para la paterna y una mujer para la materna, no. Es quién ejerce ese papel. Puede ser una cuidadora que está en el DIF o una enfermera, una abuela, que puede ser la figura paterna, que está tratando de proteger al niño, y una materna que está proveyendo al niño, que puede ser una persona masculina o sin ninguna relación con el niño, un cuidador, y con eso va formando su personalidad, porque hay que recordar que infancia es destino. Los primeros 5 años del niño son fundamentales para la formación de su personalidad, que no es lo mismo que identidad, que esa identidad se va formando a lo largo de la vida, pero con ciertos rasgos que ya vienen de la personalidad. Ya de los primeros 5 años, dependiendo de las figuras, depende si tenemos a una persona con neurosis, con psicosis o con perversión, que ya son las menos personas, que ahí entran todos los psicopáticos. Pero tiene que ver mucho el contexto. Eso sí, cualquier cosa que el contexto influya en el niño va a repercutir, pero se basa que a partir de las figuras, tanto parentales como maternales, estos impulsos, por decirlo así, bueno, no impulsos, estas influencias externas, cómo las va a introyectar el niño en su psiquismo. Por eso la personalidad sí tiene una base que en los primeros 5 años, pero la historia de vida es tan cambiante que incluso nuestra propia historia de vida, desde cómo nuestros padres dijeron de, ay, vamos a tener un hijo. Y pues ya, llegamos nosotros y todo lo que viene de cómo llegamos a la escuela, todas las influencias de nuestros amigos, desde el kinder, primaria, secundaria, prepa, hermanos, tíos, eventos traumáticos, eventos gozosos, todo tiene que ver para la formación de identidad. Tanto es así que si un niño dice, ya sé que no soy de mi papá, porque hay una persona que puso su esperma, su semen, pero mi papá es él, mi papá me cuidó, mi papá vio por mí. Él me alimentó, me regañó, me llevó a la escuela, se quedó conmigo a estudiar, se desveló conmigo, me llevó a fiestas, me recogió. ¿Eso es un padre? ¿La persona que el niño puede escoger a su padre? Yo digo que sí. Yo creo que el niño sabe quién es esa figura paternal que siempre lo va a cuidar. De acuerdo. Samantha. Sí, bueno, retomando el caso de la adopción, actualmente México casi no se adopta, o sea, es una realidad. O sea, sí suena muy bonito, que es que va a haber una familia que lo va a adoptar y lo va a querer y le va a dar educación.
pasa muy contadas veces. Entonces, es la diferencia con la inseminación artificial. En la inseminación artificial, en cualquiera de sus 3 modalidades, hay una voluntad de yo quiero, o sea, yo quiero tener un hijo, lo estoy esperando, por eso me voy a someter a este tratamiento y le voy a dar lo que le pueda ofrecer para educarlo. Entonces, retomando la idea de, pues sí, los niños cuando nacen o desde antes que saben que se van a dar en adopción hasta que los adoptan, si es que los adoptan, van a pasar mucho tiempo en una institución. Y las instituciones del DIF es una institución un poco muy fría. Es una institución donde tú estás conviviendo con muchos niños y es como, no, pues es que no tengo papás, porque yo sé que desde antes no me quisieron. Entonces, ese es el problema que yo veo en esto. Y en el caso de eso, la inseminación artificial y de escoger a tu padre, sí. O sea, casos contados o muchísimos casos que dicen como es que la verdad, mi papá no es mi papá, es mi abuelo. O mi mamá no es mi mamá, es mi abuela. O sea, yo a mi abuela la veo como mi madre, yo a mi abuelo lo veo como mi padre, a mi tío, a una figura que tenemos como queremos un modelo a seguir. O sea, para mí es un padre como un modelo a seguir, una madre un modelo a seguir. Entonces, ese es como el punto crucial y es el punto que diferenció la Corte. O sea, es como, a ver, a México, todos entendamos esto muy claro. Y es como la frase muy popular que es como, no, pues padre no es el que te engendra. Bueno, progenitor. Padre no es el que te engendra, sino es el que te cría, y es el que, pues todos los ejemplos. Yo hace rato cuando hablaba de la adopción, no es el ser lo que es y lo que existe y lo que en realidad se manifiesta en nuestra sociedad y el comportamiento de nuestra institución, más bien el ejercicio de las instituciones de cómo son. Es cierto, ¿no? En estos lugares donde se concentran a los niños que están en adopción, sí viven bajo circunstancias deplorables, van a generar su personalidad de acuerdo a todo, bueno, disculpe, van a ir determinando su identidad de acuerdo a lo que vayan viviendo. Pero yo hablaba de el hipotético en el que es adoptado. En el hipotético, ¿para qué? En este caso, el que es adoptado, el que ha dado una adopción y nunca conoce una familia, obviamente va a tener las carencias del no ser amado. El que es adoptado y consigue una familia y en algún momento llegó a esa etapa en la que todavía puede que su personalidad, como decía el compañero, se determine dentro de ese lapso de los 5 años, tal vez no sea carente de esas circunstancias que cuales le hicieron ausencia. Por eso hablaba de un hipotético en el que se lleva a cabo una adopción. Ahora, hablando sobre el tema de la madre, desde antes de que nace, sabe que el niño es querido, ya ahorita lo tocábamos un poquito, tal vez es esa cuestión de las reacciones químicas que genera la madre por el hecho de no querer al hijo, el comportamiento que determine las situaciones que haga de no cuidarse, no hacer o de dejar de hacer, eso puede que afecte al menor, pero no como tal en determinar quién es él. ¿Por qué? Porque no te escucha. Así de simple, no va a entrar en su psique, no va a entrar en sus cuestiones personales, lo va a determinar. Si hablamos en el hipotético de que sí es adoptado y no conoció ese punto, ya después se puede enterar y con la suficiente madurez llevarlo de otra forma. Por eso yo lo decía en el hipotético que es adoptado. Es cierto, las instituciones son carentes. Ahora, volviendo un poquito a la resolución, la Corte sí intenta mantener como que ese punto de es padre, como tú lo decías, es padre no es padre el que engendra, sino el que cría, ¿no? Pues bueno, prácticamente vamos a ese punto, ¿no? ¿Qué pasaría con la voluntad de la persona que dio el semen? Decía el compañero, no es una cuestión como que puedan violar su confidencialidad de una forma tan fácil. A final de cuentas, la manifestación de su voluntad no eran los alcances que tal vez se quiera determinar con el hecho de darle un reconocimiento de padre a alguien que nunca estuvo dispuesto a serlo. Eso es tocando ese punto. Volviendo al otro de la adopción, es como que la resolución toma, de la adopción que diga, de la inseminación, la resolución toma que en este caso la voluntad es lo que importa aquí. El hecho de que ellos dos tuvieran esa decisión primordial de tener un hijo, formar un vínculo de familia, un vínculo filial, es lo que predomina, no lo que antecede, porque obviamente el objetivo de que esta persona donara su semen nunca fue que hágame padre. Es eso. Bueno, yo quiero agregar algo más. Volviendo al tema de la confidencialidad, es decir, la voluntad o el contrato puede más que un derecho humano en este sentido, ¿no? En el sentido de que mi voluntad de ser confidencial, de ser donante, donador,
puede más que el derecho del niño a conocer a conocer su verdadera filiación, ¿no? Pero yo me voy más por la concepción en la que el niño tiene el derecho de conocer su verdadero origen biológico sin generar consecuencias jurídicas, ¿no? En tal caso, no podría jamás pedirle pensión alimenticia ni demandarlo ni nada de esto. Entonces, creo que hay una excepción al principio de confidencialidad en este contrato, ¿no? Retomando lo que decía mi compañera, de los casos que se dan en Norteamérica, ellos tienen un sistema totalmente distinto al de nosotros. Ellos son anglosajones pertenecientes al common law y nosotros pertenecemos a los neorromanistas, ¿no? En este sentido, la interpretación, la legislación es muy distinta. Ellos no interpretan conforme a los derechos humanos, ellos interpretan prácticamente conforme a los intereses, ¿no? Veremos cientos de demandas contra Bayer sobre los pesticidas que dan cáncer y muchas de ellas prosperan, perdón, muy pocas de ellas prosperan. Entonces, ahí no se está ponderando los derechos humanos en el case law, ¿no? En otro sentido de ideas, creo que hay que poner limitaciones a las reproducciones, a las técnicas de reproducción asistida, ¿no? Incluso se pena, o podríamos decir, se otorga una validez parcial respecto de la reproducción asistida en la inseminación artificial heteróloga, ¿no? En el sentido de que si un incapaz o una persona que no tenga la mayoría de edad, digamos, no puede optar por estas técnicas de reproducción porque no tiene la capacidad para comprender, ¿no? Incluso si sus padres dicen, no, nosotros otorgamos el permiso de que tenga una técnica de reproducción asistida, es inválido, ¿no? Porque ella no tiene la capacidad plena de comprender todos estos alcances. Y bueno, pues les dejo lo demás. Gustavo. Yo creo que la confidencialidad es algo que siempre se tiene que mantener. En este caso de que el niño conozca a su padre, pues no solo puede derivar en cuestiones de que le pida alguna pensión, sino va a afectar también la manera en la que el niño vea la figura paterna y también la privacidad de este paciente que donó su esperma. Entonces, yo creo que la confidencialidad es algo que siempre se debe de mantener en cualquier circunstancia. No se maneja algo como de una donación de órganos que se conozca quién es el donador ni el receptor. Igual un ejemplo, con la sangre no se conoce quién es el donador ni quién es el receptor. Para otras cuestiones de saber por qué soy así o por qué me parezco así, pues ya hay estudios que se hacen al esperma para determinar si es viable para que se lleve a cabo la fecundación. Es decir, se estudia para detectar si tiene alguna enfermedad. Está regulado de que no se puede seleccionar el sexo ni tampoco la etnia del donante. Ok, bueno, si quieres, ahorita nos quedamos con esta idea de la confidencialidad. Liseth, ¿tú cómo ves toda la discusión y cuáles son tus conclusiones? Pues justamente retomando el ejemplo que dijo el compañero de que en Estados Unidos es diferente a la legislación. Por ejemplo, a nivel internacional, México y en general América Latina, a diferencia de Europa, no tiene regulaciones en esta materia específica de reproducción asistida. En la mayoría de los países europeos sí la hay y en esta parte, por ejemplo, podemos ver dos vertientes grandes en donde hay una como más laxa o más de facilitación de estas técnicas, que sería, por ejemplo, las legislaciones de España y de Reino Unido, y la otra parte que es como más conservadora, que sería, por ejemplo, Italia o Alemania. De hecho, en América Latina, los países que más niños engendran a través de estas técnicas de reproducción son, en primer lugar, Brasil, en segundo lugar, Argentina y en tercer lugar, México. Pero justamente no hay estas regulaciones. Entonces, en América Latina los únicos que tienen estas regulaciones como tal en su ley es Argentina y es Uruguay. Y Brasil tiene como no es una ley como tal, es más bien un convenio administrativo que fue derivado de un Consejo de Salud de Brasil, pero esta parte de los países como del sur, por así decirlo, no tiene esta visión, ¿no? para regularlo.
Entonces yo creo que a partir de esta sentencia de la Corte, que fue un importante parteaguas para determinar cómo se van a regular estas técnicas, se tiene que tomar, por ejemplo, estos estatutos internacionales también, y como ejemplo también podemos tomar a estos países que ya tienen un poquito más de experiencia en la parte legislativa en cómo manejarlo. Claro. Bueno, pues antes de cerrar, nada más les quiero hacer una pregunta a cada uno, ya tomando en consideración toda esta discusión tan enriquecedora. Para ti, Lisset, ¿existe el padre, bueno, la filiación puede ser por una voluntad entre los padres? Sí, yo considero que los padres, si tienen este deseo de tener un hijo, de criar a otra persona, creo que sí puede existir esta figura en la que una persona o dos personas se ponen de acuerdo para darle ese cariño, esa protección a otro ser humano. Y que es muy importante porque la parte biológica claramente es importante, pero que es solamente parte de procrear y no de la figura de no sé, darles amor, darles educación y de satisfacer todas estas necesidades que necesita un infante, que son la salud, la educación, etcétera, para su correcto desarrollo integral. Entonces yo creo que sí es importante. Muy bien. Enrique, rápido. ¿Para ti es determinante la voluntad de los padres de las partes para determinar si hay una filiación o no? Sí, ¿O es no? necesaria, totalmente. En este caso, tanta es la voluntad que están llegando a donde no se explora mucho en México para tener un hijo. Claro. La voluntad es necesaria. Gustavo, rápido. ¿Es determinante la voluntad o no? Definitivamente, a pesar de que no sea biológicamente el padre, la decisión se tomó en conjunto, por lo tanto, sí. Samantha, ¿tú qué opinas? Pues para mí la voluntad siempre será un elemento esencial. Perfecto. Cristian. Súper rápido, la voluntad sí es elemento esencial, pero expresa, jamás tácita. Y siempre de acuerdo, ¿no? No solamente unilateral. De acuerdo. Jonathan, ¿qué opinas de la voluntad? Esto es un precedente importante, después de todo es dialéctica e importa que ya vamos a un avance de cómo vamos construyendo las relaciones de familia o la filiación. ¿La voluntad es importante? Sí. De acuerdo. Bueno, pues muchas gracias a los 6 por habernos acompañado hoy en Derecho a Disentir. Gracias también a ustedes por pasar un tiempo con nosotros y los esperamos en la próxima emisión de Derecho a Disentir. Yo soy Regina Sánchez Faso. Gracias.